Yo defino la uberización basada en tres pilares. El primero es el modelo especulativo, el modelo de explotación a trabajo, al trabajador. Y el último, que difícilmente se puede encontrar una palabra, sino que la forma de la estrategia de saltarse la ley. Creo que la uberización de la economía es una tendencia que ha empezado quizás con determinados sectores, como puede ser el reparto o el delivery, pero que poco a poco se va extendiendo a muchos otros y se va a extender hacia muchos otros, ¿no? Lo que están consiguiendo es una estrategia de atomización de los y las trabajadoras, ¿no? Se pueden organizar menos colectivamente porque sus relaciones laborales están mediadas a través de una aplicación móvil. La uberización yo creo que es evidentemente un tema bastante complejo y difícil de definir. Banalmente podríamos decir que la uberización es como una nueva frontera del trabajo, hecho como pequeños trabajos que lo pueden hacer lo que se pueden definir autónomos, freelancer, y que pone en duda un poco los modelos de contrato laborales que conocemos normalmente. Pero viviendo desde dentro y cerca el tema de la uberización en el reparto a domicilio, en el reparto de comida a domicilio donde he trabajado, y investigando un poco cómo funcionan las plataformas de este sector, yo defino la uberización basada en tres pilares. El primero es el modelo especulativo. Luego el modelo, tres pilares que definen el funcionamiento de las plataformas y que podemos como acercarnos a la definición o al tema de la uberización. El modelo especulativo, el modelo de explotación al trabajo, al trabajador, y el último, que difícilmente se puede encontrar una palabra, sino que la forma la estrategia de saltarse la ley y encontrar justificación en lo que se propone, se hace, intentando legitimizar su propio modelo. Uh-huh. El modelo especulativo funciona gracias a grandes fondos de inversiones y a veces incluso en la bolsa, en la parte financiera, o rondas de inversión muy potentes que permiten tener un gran capital y poder utilizarlo para escalar, expandir el negocio. Muchas veces el negocio no tiene ni siquiera que ver con la actividad principal, o sea, del reparto a domicilio en este caso, sino la acumulación, estudio de datos, un poder bastante fuerte que define en general también la uberización, porque estamos hablando de plataformas digitales, ¿no? Uh-huh. Y el modelo de explotación, aquí podríamos hacer un catálogo bastante amplio de cómo se explota al trabajador, pero ahí, sintetizando, yo diría que es la externalización de todos los riesgos económicos y laborales en la espalda del trabajador. En la espalda, nunca mejor dicho, además, ¿no? En la espalda, nunca mejor dicho, bajo forma de cubos de colores, muy bonito, muy llamativo. Y la tercera forma, es casi, yo diría, un ataque a la democracia, porque hay ejemplos, como por ejemplo en California, donde se propuso una regularización de las plataformas y hubo una campaña enorme
financiada por las mismas plataformas para crear un referéndum en contra de la regularización, que ganó, que lo lograron, con una inversión de fondos increíble. O aquí en España lo que conocemos es una estrategia de poner los mismos trabajadores a defender el modelo de la empresa, a través de asociaciones amarillas, a través de también incentivos en el trabajo, cosas así, y esto yo creo puede ser uno de los aspectos más terribles de este cambio de la uberización. Uh-huh. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que has planteado. Creo que la uberización de la economía es una tendencia que ha empezado quizás con determinados sectores, como puede ser el reparto o el delivery, pero que poco a poco se va extendiendo a muchos otros y se va a extender hacia muchos otros, ¿no? Siempre mirando a este modelo de Silicon Valley, ¿no?, donde están estos grandísimos fondos de inversión a los que hacías mención, donde efectivamente todas estas empresas ni siquiera son rentables, ni siquiera sacan beneficios, solamente viven de rondas de inversión de grandes empresas que, haciendo consultas en sus páginas web, se ve como todos ellos luchan por ondas de destrucción creativa económica, ¿no? Este mantra de Schumpeter que tenía, ¿no?, como que el capitalismo cada vez tiene que tener ondas de destrucción creativa para conseguir llegar a otro espacio, ¿no?, económico. Y realmente es lo que están aplicando, o sea, realmente a través de rondas de inversión están consiguiendo que estas empresas que de otra manera no tendrían más vida de un año, aguanten y vayan conquistando cada vez áreas de producto de servicio, ¿no? Pues justo ayer leía uno de lavanderías. Todas con este componente tecnológico, que es una aplicación móvil que en teoría lo que hace es distribuir mejor la oferta y la demanda, pero que en realidad esto no ocurre así, ¿no? En teoría, o sea, ¿no?, como este tema de las sociedades inteligentes y de la inteligencia artificial, que lo que hace es repartir mejor oferta y demanda, que no deja de ser también un criterio tremendamente neoliberal, ¿no?, donde la ley de la oferta y la demanda se encuentran y ahora la tecnología lo permite. Pero en realidad lo que están haciendo y lo que están consiguiendo es una estrategia de atomización de los y las trabajadoras, ¿no? Cada vez estas personas tienen menos contacto o sea, los trabajadores y las trabajadoras se pueden organizar menos colectivamente porque sus relaciones laborales están mediadas a través de una aplicación móvil. Lo cual lo que consigue es muchísimo más poder para el empresario o la empresaria, que generalmente son empresarios, y una atomización y un quebranto de las relaciones sindicales tal y como veníamos entendiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, o sea, ha empezado por el delivery, pero poco a poco va avanzando a más zonas económicas, ¿no? Y es cierto que todas aquellas startups que aparecen, todas aquellas que hablan de rentabilidad utilizando mogollón de palabras en inglés, siempre aparece el tema tecnológico por medio, que parece que la tecnología, ¿no? Luego tendríamos que discutir muchos temas sobre la tecnología, que parece que la tecnología es neutral, que los algoritmos son neutrales y al final tienen muchísimos sesgos, ¿no? Se está demostrando y hay estudios críticos, como por ejemplo tenemos Algorithms of Oppression, que es un libro que habla de cómo los algoritmos también reproducen sesgos racistas y machistas, e incluso en este tipo de aplicaciones móviles, en este tema de la uberización económica, se puede ver cómo se están reproduciendo muchísimos sesgos también en el reparto de los trabajos en los roles de género, ¿no? Pues como al final los drivers, los de Uber, son muchísimos más hombres, en las aplicaciones de limpieza a domicilio prácticamente está orientada a mujeres, ¿no? Entonces se está volviendo a reproducir aquellos sesgos que ya se estaban consiguiendo un poco, entre muchísimas comillas, homogeneizar, ¿no? Empezábamos a encontrar ámbitos laborales típicamente masculinizados donde ya había mujeres y viceversa. Con las aplicaciones se está empezando a reproducir
otra vez estos repartos de tareas típicamente masculinos y típicamente femeninos, ¿no? Entonces, a mí lo que se está llamando como uberización económica me parece que es un retraso o muchísimos pasos hacia atrás en lo que se había conseguido a través de muchísimas luchas que se han reproducido a lo largo del siglo XX y que gracias a la tecnología o a pesar de la tecnología, una vez más, estamos perdiendo campo en los avances que habíamos conseguido, ¿no? Y si puedo añadir, también es muy bien enmascarado y cala mucho la cuestión liberal del sueldo o el funcionamiento ahora como el funcionamiento ahora es pago no es un contrato, no tiene la seguridad de un contrato de una sola establecida. La mayor parte de las veces es un pago por servicio, por pedido, por servicio. Pasando todos los límites, los trabajadores, las trabajadoras trabajan mucho más, lo pueden hacer, casi en ningún sector no hay límite de horas o de servicio que se pueden hacer y pueden llegar a ganar lo suficiente o incluso a ganar bastante trabajando. Yo lo he escuchado en algunos grupos, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Uh-huh. Esto hasta que el cuerpo aguante es la respuesta a yo con esta plataforma o trabajo por diferentes plataformas, trabajo 13 horas al día y gano pasta. Estoy contento, dedico mi vida al trabajo y esa puede ser una decisión de cualquiera, pero aparte de esto, luego las consecuencias de trabajar 13 horas por 7 días a la semana es una inseguridad en el trabajo o en cómo haces el trabajo que luego se repercute a otras personas. Aparte de cómo... no digo robar el trabajo a otros, pero es también lo que pasa porque entre los trabajadores se crea una competencia brutal alimentada por las plataformas, donde tú puedes trabajar hasta que el cuerpo aguante. Yo creo que la expresión lo define, lo explica bastante bien. Uh-huh. Y hay ahí eso de la desigualdad dentro de las plataformas, es algo también, desigualdad y discriminación, muy, muy potente, muy marcado, gracias a esta nueva forma de trabajo por servicio, que está alimentada por, yo lo llamaría la esclavitud de las estrellitas. Las estrellas, que es la valoración que puede hacer un cliente, por ejemplo, hacia el servicio que recibe, pero esta forma de evaluación está extendida por todas partes. En las plataformas de delivery lo pueden hacer los repartidores, la repartidora hacia los restaurantes, lo pueden hacer los restaurantes hacia las repartidoras, y se crea una... permitido obviamente por la plataforma, se crea una discriminación o desigualdad a veces, donde tu calidad en el trabajo puede no influenciar en ninguna parte. Es como que el trabajador no tiene capacidad de agencia, ¿no? O sea, de repente estás totalmente valorado por elementos externos, ya sea el restaurante, el cliente, etcétera, y el trabajador ahí trabajadora se convierte en un elemento pasivo donde solamente recibe la puntuación en base a criterios ajenos que tampoco sabes cuáles son, ¿no? Entonces, sí, esto de las estrellas es muy interesante porque el otro día leyendo The Twittering Machine, que es un libro muy interesante que habla no de las plataformas de delivery y todo esto, pero sí de las plataformas tipo Facebook, Twitter, ¿no? Facebook dio un salto de escala cuando inventó el botón like.
¿no? Y ahí es cuando de repente todo el mundo empezó a valorar, a participar, o sea, como que en ese momento la plataforma Facebook tenía cierto nivel de participación, pero en cuanto puso el like, ¿no? El puñito, todo el mundo empezó a participar de manera masiva. Y el resto de las plataformas de redes sociales lo copiaron. Y de ahí pasó a las plataformas de economía, pues eso, de delivery, de reparto, etc. Y es como uno de los elementos principales dentro de la parte de tragaperras que tienen también este tipo de plataformas, ¿no? Porque hay una parte muy interesante que es todo el enganche que producen las plataformas y que, bueno, hay estudios de los premios individuales en la participación en la plataforma, lo que hace es incentivar todavía más la participación en la plataforma, porque, ¿no?, como que se produce un enganche a las valoraciones positivas, o si tienes negativas, a intentar recuperar un crédito social al final, ¿no? que es lo que es. Entonces, bueno, es como que mezcla muchísimos elementos que desde mi punto de vista son un poco maquiavélicos, ¿no? El tema de la destrucción creativa para conseguir crear economías nuevas que al final son totalmente individualizadoras, atomizadoras, donde hay fondos de inversión que al final están, ¿no?, fondos de inversión del Silicon Valley, bueno, y a nivel internacional, que el impacto final que tienen es que haya una persona que se cae de una bici y no tenga un seguro social, ¿no?, que es como los elementos más grandes a nivel económico, que esto siempre ha sido así, ¿no?, pero impactando sobre la precariedad de la vida de una persona que reparte en una bici, ¿no? O sea, es como que se están metiendo a lo más micro, a desgranar lo más pequeño, ¿no? Entonces, y luego todo el tema del enganche que producen las plataformas, el crédito social, la valoración y la autopercepción personal en base a algo que en realidad no puedes controlar, ¿no? Está tocando como muchísimos elementos de macroeconomía, organización sindical, autopercepción personal, ¿no? Solamente a través de la mediación tecnológica. O sea, que al final lo que tenemos todos es una aplicación o un terminal tecnológico en la mano. Entonces, a mí me parece muy preocupante porque abre muchísimas vías de lucha que al final es difícil abarcarlas todas, ¿no? Entonces, bueno, sí, también, ¿no?, en la desarticulación en los barrios, con el tema de las dark kitchen, ¿no?, este tipo de cosas que entiendo que tú conocerás mejor, ¿no? Sí, quería solo hacer un ejemplo para dar una idea o explicar esto de la estrellita, cuánto potente puede ser. Yo, cliente, puedo valorar el servicio que recibo cuando se me entrega la comida que he pedido, ¿no? Y me llega tarde, me llega fría, y lo valoro una estrellita. Detrás, yo no sé la razón de por qué ha llegado fría o tarde. Pero esa valoración que incide en el rendimiento o en la evaluación interna que hace la plataforma hacia el trabajador, acumula 1, 2, 5, el algoritmo dice, después de 5, a este trabajador no se le pasa ya más pedido, o peor, desconectado. Desconectado en el término de uberización o en el nuevo modelo de contrato significa despedido. Y no había un contrato que podía mantener algún tipo de derecho de seguridad en el trabajo. Desconectado significa cesión del trabajo. Con esa plataforma ya no puede trabajar más. Eso yo creo que es un ejemplo bastante sencillo para entender y que explica o que hace un resumen de lo que estamos comentando. Sobre la Dark Kitchen. La Dark Kitchen, lo Dark Store, Dark Market, otra frontera, ¿no? Pero esta otra frontera es el resultado de una estrategia de las plataformas o de sus grandes inversiones, ¿no? Plataformas como Deliveroo, Glovo, etcétera, ya desde años, no es algo que ha empezado ayer, sino que ha empezado con algo pequeño y ahora se está ampliando enormemente.
han empezado a construir en los centros de las ciudades aglomeraciones de pequeñas cocinas. Muchas veces dentro de un barrio, de una cuadra, en zonas residenciales, ¿no? Y ahora están apareciendo las primeras movilizaciones sociales de los ciudadanos que empiezan a quejarse siempre más de las consecuencias. Muchas veces es problema de olor, el problema del tráfico, las horas, el ruido, cosas que afectan a la vida cotidiana. Pero la Dark Kitchen son el resultado de esta almacenamiento de información a través de las plataformas, de las aplicaciones, para optimizar la venta, los gustos de los clientes, etc., y sustituirse a los restaurantes. De por sí ya las plataformas abusan con sus tarifas de la relación con los locales o los establecimientos. Muchas veces son tarifas que te permiten, cuando estás dentro, estás vendiendo, porque tienen mucho, obviamente, atractivo, poder económico las aplicaciones. Entonces tú estás vendiendo, estás facturando, pero no estás ganando prácticamente nada, porque si te quitan el 40% de tu producto, ya no te queda nada, simplemente, ¿no? Y en ese contexto de pandemia, a muchos restaurantes sí le ha aparentemente salvado, o es el discurso de lo que llevan algunos, o las estadísticas que marca Deliveroo y Glovo y que luego ahora se publica que los restaurantes dicen que gracias a nosotros han podido sobrevivir durante la pandemia. Han facturado muy bien, pero no es gracias a ellos que han sobrevivido, esto es seguro. Pero no se dan cuenta que de la otra parte, que paralelamente las plataformas están, a través de su estrategia de la Dark Kitchen, por ejemplo, están sustituyendo sus productos, los productos del restaurante, con un producto propio que van a vender directamente a través de sus plataformas. Uh-huh. Claro, es que es el modelo extractivo por naturaleza, ¿no? O sea, porque las plataformas en sí son como una cáscara vacía. O sea, ellas no tienen nada. Tienen productos, pero en realidad no son productos que facturan ellos, que producen ellos, sino que son productos de personas que los han montado para servir a la plataforma, no es marca propia, ¿no? Los trabajadores ponen su fuerza de trabajo, los usuarios ponen sus datos y ponen sus valoraciones, los restaurantes ponen sus productos. ¿La plataforma qué hace? Nada, solo intermedia y extrae. Extrae trabajo, extrae producto, extrae valoración y datos, pero en realidad, a mí me hacía muchísima gracia cuando empezaron a hablar de la ley Rider y todo esto, ¿no? Que Glovo amenazó y dijo, pues quitamos las inversiones, sacamos las inversiones de España. Y yo pensé, pero bueno, ¿qué inversiones? ¿Qué vas a sacar, las mochilas? O sea, ¿qué inversión tienes? Si es que no tienes absolutamente nada, no has puesto nada. Aquí solamente extraes, entonces, ¿qué amenaza era esta? No tenía ningún sentido. O sea, al final tienen una lógica de reproducción del capitalismo inicial donde solamente se absorbía fuerza de trabajo. Ahora, ¿no? El nuevo oro que dicen que son los datos y los productos de los restaurantes. Es que es increíble que hayan conseguido esta participación masiva sin poner nada, ¿no? A nivel... Y externalizando los riesgos, ya no es solo explotación de la fuerza de trabajo, sino la fuerza de trabajo puede ser infinita, porque yo puedo tener un ejército de esclavos, llamámoslo, porque es así, de repartidores, porque no tengo un contrato con ellos. Tengo la posibilidad de pasarle pedidos y tengo la disponibilidad infinita de un montón de personas, y el montón de personas está regulado en base a la demanda, ¿no? Pero la demanda, primero, es histérica. Es histérica también porque otros aspectos de las plataformas es lo de ganar datos
y venta a través de promociones infinitas. La semana del sushi, la semana de la pizza, hoy descuento, hoy no se paga el de servicio a domicilio, que crea también otro efecto de consumo, pero de esta forma aumenta la demanda, y luego cuando hay un partido hay un altibajo de demanda que solo se puede compensar teniendo a disposición un ejército de esclavos. De esta forma, la fuerza de trabajo también se transforma, porque no hay ninguna regulación y ningún límite al final, pisando todos los derechos de un contrato normal, digamos. Uh-huh. ¿Y qué opinas sobre la ley Rider que está hirviendo ahora mismo en el ambiente? Es ahora mismo. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Esto se está grabando hoy martes, y hoy martes, probablemente en estas horas, se está hablando en el Congreso, ¿no? Lamentablemente la ley Rider es un pasito, podremos decir, en adelante, pero es muy insuficiente. Y no hay muy poco que celebrar, la verdad. Para llegar a la ley Rider han sido años de luchas. La ley Rider no es el resultado de la lucha, primero. Pero la lucha, la organización por parte de Riders por Derechos o de algunos sindicatos o de otros colectivos, se ha concentrado al comienzo en huelgas, en manifestaciones, reivindicando casi todo tipo de derechos o de mejoras económicas dentro de lo que se empezaba a conocer de la relación con las plataformas, ¿vale? Eso fue como una primera etapa. Y luego, como no hubo posibilidad de negociación, no hubo relación con las empresas, se pasó a la parte de la denuncia y de los juicios. Y hay una lista muy larga de juicios que pueden ser individuales, de trabajadores o trabajadoras, o colectivos, o de oficio, de la inspección de trabajo. Y los resultados de esto, y eso sí, es muy importante, todos demuestran la falsa autonomía y los caracteres de subordinación, de ajenidad, etcétera, de los trabajadores hacia las empresas. Estamos hablando de más de 40 sentencias a diferentes niveles de tribunales superiores hasta el Supremo. De hecho, el Supremo se ha pronunciado en el caso de Globo hace poco, el otoño pasado, y la ley Rider se había puesto en marcha hace tiempo, pero solo ahora se va a aprobar. Pero la ley Rider simplemente es lo que ha sido la batalla que ha llegado hasta definir en el Supremo la laboralidad de los riders. Pero se queda muy corta, porque se queda en el ámbito de las plataformas del reparto. O de reparto a domicilio. No se ha tomado mínimamente en cuenta lo que estamos hablando ahora, de todos los cambios, la uberización, de todos los otros sectores que ya están en pleno cambio, plataformización más que uberización, donde la parte digital es uno de los características más importantes, ¿no? Se queda corta, no se extiende a ningún otro sector, quiere sí sentar quizás un precedente, pero ya es demasiado tarde. Había la ocasión y por la negociación, por quedarse con
¿cómo se dice?, las solicitudes de las patronales, etcétera, se ha quedado en el sector, luego, aparte de quedarse corta, con otras consecuencias. Las otras consecuencias son que va a haber un despido masivo, bajo todavía forma de desconexión, porque se le da también tiempo, aparte del largo recorrido que ha tenido la negociación. El acuerdo se había llegado hace 2 meses, han pasado 2 meses para llegar al Congreso y se da 3 meses para el cambio a la contratación. Pero mientras tanto, ya la estrategia de las plataformas han empezado a ver cómo contratar o otro modelo de contratación a través de posiblemente falsas cooperativas y mientras tanto también empezar la desconexión de muchos trabajadores. Luego, por ejemplo, otro aspecto es que no se ha abarcado mínimamente el tema de la subcontratación, porque las alternativas que existen a grande nivel, como en otras plataformas que sí contratan, pasan a través de ETT, de subcontratas, sin respetar ningún convenio, porque otro aspecto es el convenio. No se ha todavía definido un convenio o específico para ese sector o un convenio aplicable a ese sector. Entonces la subcontrata pillan convenios cualquiera, que tampoco importa al final, y también ahí hay facilidad de despido. Entonces el tema de la contratación no se ha abarcado, y si tomamos los modelos existentes también son explotadores y precarios, ¿no? Y luego hay más temas. Concluyo con otro tema. Había más, y por eso es insuficiente y hay poco que celebrar con la ley Rider, el tema de la regularización de todas las personas que están trabajando a través de alquilar cuentas, porque es otro fenómeno interno de estas plataformas, que están en una situación administrativa informal, que no podrían trabajar, no podrían darse de alta de autónomo y están trabajando porque alguien le alquila la cuenta, desprotegido completamente. Si tienen un accidente, ahí no le salva a nadie, y toda esta parte, que es una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras dentro de los riders, están afuera de la ley Rider. Por ejemplo, no ha tomado en cuenta ese aspecto, y otra falta, otro fallo que pertenece a ese intento de cambio. Claro, en realidad, ¿no? Si los tribunales habían resuelto que los riders son trabajadores y trabajadoras, en realidad no era necesario el sacar una ley que reconozca el trabajo. Ya está reconocido por el tribunal, ¿no? O sea, por los tribunales. A mí, de todas maneras, sí que hay una parte, o sea, me parece muy interesante este fenómeno que todavía están discutiendo, ¿no? Porque a raíz de la ley en España, la Comisión Europea puso en Twitter un tema de qué interesante, España, ¿no? La primera ley que regula tal, y lanzaba la pregunta: ¿los riders son trabajadoras y trabajadores o sin embargo no? Que es como, a ver, es que no es un debate esto, lo está diciendo el tribunal y se está viendo que han vulnerado muchísimas normas de las relaciones laborales. Por lo tanto, no es debatible si los riders son trabajadoras y trabajadores, ¿no? Sin embargo, a mí sí que me parece muy interesante el tema de la transparentización del algoritmo, ¿no? O sea, el hecho de que las empresas tengan que enseñar qué norma automática regula el trabajo de los y las futuras trabajadoras cuando empiezan a regular, en teoría, o si finalmente pasa lo que comentas, Martino, pero el tema de que los algoritmos tengan que ser transparentes me parece un avance, esto sí, porque
hay una opacidad salvaje en aquello que regula el tema de los alquileres, el tema de las relaciones con los riders y las plataformas, o sea, los alquileres me refiero a Airbnb, todo aquello que está mediado por un algoritmo ahora mismo está solamente en manos de 4, porque ni siquiera los algoritmos se conocen dentro de las corporaciones que dominan los algoritmos, ¿no? Entonces, me parece que también abre un campo muy interesante a la hora de tener que ponernos el resto las pilas con el tema de la tecnología, porque hay algo distinto que tenemos que empezar a entender sobre cómo funcionan estas cosas. O sea, es una complejidad añadida muy, muy grande, ¿no? Al que nos vamos a tener que enfrentar como trabajadores y trabajadoras, sí, vamos a tener que entender además cómo está programado un algoritmo, ¿no? Entonces, eso está ahí, no está explicado cómo se tiene que hacer. Y esto es una de las cosas que van a tener que explicitar también, porque a mí que me saquen un algoritmo en unos y ceros, o sea, ¿no? Esto cómo se come, cómo se va a bajar a tierra para que tenga un efecto beneficioso para trabajadores y trabajadoras, ¿no? O cómo los sindicatos se van a poder meter a entender un algoritmo y cómo regula eso las relaciones laborales. Entonces esto me parece que es un reto muy importante. Y, sí, hay de igual forma un límite de esta ley que puede dar espacio luego, se espera, ¿no? a más transparencia, pero el límite está que las empresas están obligadas a informar el funcionamiento del algoritmo por lo que tiene que ver la relación con cómo funciona el algoritmo, cómo organiza el trabajo el algoritmo, solo esta parte. Yeah. Es importante, efectivamente, gracias que lo has mencionado, siempre demasiado crítico, pero se limita a eso. No, obviamente, y por el libre mercado y bla, 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 la Coca-Cola no te va a dar su receta, fórmula, que es el algoritmo de Globo, aparte Coca-Cola, agua y azúcar, perdón, se limita a eso, ¿no? Y es un paso importante y abre a muchas dudas cómo se pasará esa información y cómo va a poder ser utilizada por los comités de empresas, los sindicatos, para proteger los derechos de trabajadores y trabajadoras. Claro, va a haber capacidad de negociar sobre cómo regula un algoritmo, ¿no? O sea, como que este tipo de debates que todavía no se han puesto encima de la mesa, habrá que abordarlos en algún momento. O sea, yo tengo que asumir tu algoritmo de alguna manera, o igual que antes negociaba un contrato, voy a poder negociar tu algoritmo a nivel colectivo, ¿no? O sea, esto son cosas que en algún momento tendremos que abordar como trabajadores y trabajadoras organizados, ¿no? ¿Cómo podemos definir la economía social y solidaria? Bueno, la economía social y solidaria puede ser una alternativa a la uberización, ¿no?, de la economía, pero puede ser una alternativa independientemente, o sea, ya era una alternativa independientemente de que existiera la economía de plataforma, ¿no? Es decir, es una alternativa a una organización económica distinta que lucha un poco contra la economía, los principios de la economía capitalista, como individualización, atomización, extracción de fuerza de trabajo, destrucción de medio ambiente, ¿no? Y se basa en los pilares de organización colectiva, feminismo, respeto del medio ambiente, el principio de trabajo, ¿no?, como un derecho. Entonces, es cierto que a nivel teórico y práctico planta cara a los principios de la economía más extractivista. En el ámbito también, existen múltiples iniciativas en muchísimos ámbitos a nivel productivo, por un lado, y por otro lado también a nivel de organización de consumidores y consumidoras, es decir, digamos que abarca los dos polos, tanto la producción como el consumo.
Uno de los ejemplos que tenemos son los mercados sociales, que son cooperativas integrales donde se encuentran, porque la forma de cooperativa es importante, o sea, la forma jurídica que tengan, o sea, no es limitante, es a veces limitante también, pero es importante. El decidir qué forma jurídica te rige es también definir cómo se establecen las relaciones laborales dentro de tu organización o de la organización, ¿no? Entonces, es cierto que el tema de la plataformización económica plantea un reto al cooperativismo, porque el cooperativismo es muy analógico, es muy de estar presente en una asamblea y tomar decisiones en colectivo, ¿no? y llegar a acuerdos. Y en realidad lo que está haciendo la economía de plataforma es borrar todo esto y que un algoritmo tome estas decisiones por ti, ¿no? Por ti y además por ti como individuo único, no como colectivo, me refiero, ¿no? No es por nosotros, que también, porque al final acaba organizando relaciones laborales, pero desde luego la capacidad de agencia no existe. Y sin embargo, en una cooperativa, la capacidad de agencia, al menos formalmente, es total, ¿no? Porque tú en una asamblea decides. Luego, por supuesto, pues bueno, también depende, o sea, la escala de la cooperativa influye mucho en la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Pues a mayor escala la asamblea se hace pues muchísimo más compleja, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un reto muy importante el tema del cooperativismo de plataforma, ¿no? Que también que también se está empezando a lanzar. Hay varios autores que están estudiando cómo se pueden empezar a organizar estas cooperativas que utilicen una aplicación, pero que no estén mediadas por una aplicación. Una de ellas, por ejemplo, es Mayo Fuster, que se encuentra en Barcelona, que tiene muy estudiado el tema del cooperativismo de plataforma y que bueno, y ha desarrollado mucho cuerpo teórico de cómo poder establecer relaciones. Al final estamos hablando de poder, ¿no? Cómo establecer relaciones igualitarias de poder donde además hay una aplicación que está en juego. Pero desde luego la aplicación no es la que toma las decisiones, sino que las decisiones las siguen tomando la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Entonces, es cierto que abre un nuevo reto también, como el que comentaba antes con el tema de los algoritmos, a nivel de organización laboral dentro de la economía social y solidaria y dentro del cooperativismo. No obstante, o sea, la plataforma o la aplicación móvil es un elemento más, no es el elemento que regula, ¿no? Y esto es una de las características fundamentales, y yo creo que en la pájara ciclomensajería lo tenéis claro, ¿no? Tenéis la aplicación móvil, pero mientras tanto la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras sigue estando activa. Sí, de hecho, la pájara ciclomensajería es un pequeño proyecto, es una cooperativa y tiene un alcance local, en ese caso en Madrid. Es importante la relación interna y el funcionamiento interno de la cooperativa, cómo puede serlo en el marco de la economía social solidaria para otras iniciativas. Pero me gusta, siempre cuando hablo de nuestro proyecto, me gusta poner sobre todo el enfoque en lo que nos permite trabajar o optimizar algunos procesos y tener seguridad también sobre el trabajo, que es ser parte de una federación que se llama CoopCycle. CoopCycle es una federación de pequeñas cooperativas en varias partes, en varias ciudades de Europa y ahora empieza a ser también a nivel internacional, porque se está consolidando siempre más el proyecto. Y su relación principal con las cooperativas es la plataforma, es la herramienta de trabajo. No es solo esa, porque es una federación, hay intercambio más allá de la plataforma, pero es lo que nos permite efectivamente, democratizando, socializando la herramienta, trabajar a nivel local y también permitir el acceso al uso, que también es una tendencia efectivamente
para el cliente final o el colaborador, que puede ser el restaurante, la tienda, y entonces permite también a ellos poder utilizar una herramienta. Yo antes comentaba que la economía social y solidaria intenta también luchar contra el individualismo y la atomización. Para un pequeño comercio, poder enfrentarse a grandes poderes o grandes plataformas y tener que, si quieren utilizar estos canales, acceder a sus abusos, estar afuera al margen y seguir, de acuerdo, seguir en el marco de la venta de barrio, pero si hacer un paso más, utilizar herramientas digitales bajo otro funcionamiento y otros valores, otro principio, yo creo que también está ahí el reto y el recurso de la economía, de una alternativa o de la economía social y solidaria. A mí me parece muy interesante también porque, ¿no?, como el análisis de lo que comentábamos antes, hay una ofensiva de las grandes corporaciones que provienen de Silicon Valley, ¿no?, que está arrasando a nivel local todo lo que encuentra en todas las partes del mundo y a través de aplicaciones, ¿no? Bueno, aplicaciones y grandes capitales y fondos de inversión. O sea, esta parte está oculta, pero nunca se nos tiene que olvidar. Y aquí, en el caso de CopCycle, que a mí me parece un ejemplo precioso, no sé si es una cooperativa de programadores y programadoras, ¿ellos también son cooperativa? No, es una organización. Es una organización, sin más. Ellos han conseguido articular un movimiento desde lo local hacia arriba, ¿no? Todos y todas habéis conseguido articular esto. Entonces, ¿no?, cómo la ofensiva viene de lo más grande y arrasa a lo más pequeño, y aquí cómo lo más pequeño ha conseguido articularse a nivel primero europeo y poco a poco ampliando un poco, ¿no?, el marco de actuación a través de un proceso democrático, de una organización colectiva. Y además hay una parte tecnológica, ¿no? Entonces, me parece que es un proceso al inverso y donde estáis consiguiendo generar puestos de empleo, ¿no?, tomar decisiones, que a mí me parece muy interesante, sobre cómo se rige este algoritmo o qué restaurantes entran y qué restaurantes no entran, ¿no? Hay una serie de normas que habéis decidido colectivamente sobre qué queréis que esté en vuestra empresa, en vuestro negocio y en vuestra COPE, ¿no? Entonces, digamos que es el movimiento contrario, ¿no?, de abajo a arriba, dejar de estar individualizados y empezar a estar organizados y organizadas, y que además hay una parte tecnológica. Yo creo, Martino, que a lo mejor es interesante también que nos cuentes las normas que hay para los restaurantes, porque no entra una Dark Kitchen, no entra un Vips, no entra cualquiera en vuestra cooperativa de delivery, ¿no? Y esto está decidido colectivamente, pero además está codificado dentro también del algoritmo, ¿no? Hacéis una serie de preguntas para que los restaurantes puedan entrar. No, eso es una decisión manual. No hay un algoritmo analógica. No hay un algoritmo, por ejemplo, que decida qué colaborador trabaja con nosotros o la asignación automática de los servicios, de los pedidos. Esas decisiones las tomamos nosotros, son analógicas. A veces puede ser mejor, en el sentido que no siempre el algoritmo simplifica el hecho de poder en el momento, en el instante, decidir a quién asignar el pedido, eso entre nosotros, y además hablar entre nosotros. Es muy diferente que automatizar todos los procesos, ¿no? Y nuestros principios, nuestros valores, hemos decidido de colaborar exclusivamente con pequeños restaurantes familiares, con opción familiar, o que tengan algunos principios, sobre todo en la calidad o en cómo preparan su producto, ¿no? Tema ecológico o tema vegano,
No hay exclusividad completa en algunos aspectos, pero sí lo tenemos claro que no vamos a colaborar con franquicias, con grandes cadenas, y que nuestro proyecto es local, que somos parte de una red de otras cooperativas que trabajan a nivel local y que fomentamos la creación de otras cooperativas que puedan desarrollarse a nivel local. La lógica esta de fondo de inversión, escalar el mercado, abrir en todas partes, absolutamente es el inverso. Nosotros hemos trabajado mucho sobre consolidar el proyecto y poner un límite sobre la posibilidad de escalar. Cooperativismo y herramienta funcionan de la mano, funcionan bien, si también se tiene una perspectiva con algunos límites. Uh-huh. Si no, se puede también ir de la mano y ya perder cualquier principio y entrar en compromisos sobre valores, sobre derechos, etcétera, que no hacen parte de nuestra conducta. ¿Cómo hacemos para que más consumidores, consumidoras entren en la lógica de consumo de la economía social y solidaria, y también que no vea como un límite, que a veces se puede asociar un límite también de disponibilidad económica en ese sector, en ese marco? Bueno, o sea, creo que es necesario o sea, iba a decir tener un discurso crítico, pero quizás no tanto, sino el pensar, el dejar de ver lo que está pasando a otros trabajos. O sea, tenemos siempre, como personas tenemos dos partes, ¿no? La parte de trabajo y la parte de consumo. Aquellas que lo tenemos. Que hay veces que el trabajo es un privilegio y el consumo, dependiendo, puede ser un privilegio también. Pero muchas veces nos situamos más como consumidores y consumidoras y nos separamos de nuestra parte de trabajadores y trabajadoras y pensamos que las luchas son de otros, ¿no? Cuando en realidad esto efectivamente es una tendencia que probablemente o sea, está habiendo una transformación del trabajo y probablemente nos acabe tocando a todos los sectores. Entonces sí que es cierto que, por un lado, hay una solidaridad como trabajadores y trabajadoras, pero por otro lado tiene que haber un compromiso también desde el consumo. Es decir, no consumir cualquier cosa en cualquier lado. Y con esto me refiero a un Glovo, con esto me refiero a un Airbnb, y con esto me refiero a, bueno, pues a todas aquellas empresas que sabemos que tienen un modelo extractivo y una explotación laboral, ¿no?, detrás. Es importante que haya un consumo crítico o por lo menos una información, ¿no? Saber a qué estás contribuyendo cuando estás consumiendo cosas y saber a qué contribuyes cuando consumes en otros lados, como por ejemplo en los mercados sociales. O sea, en los mercados sociales, que es esta cooperativa que comentábamos antes, integral, donde tenemos producción y consumo, etcétera, hay prácticamente alternativas de consumo para todos los ámbitos. Tenemos delivery, ciclorepartidores como por ejemplo La Pájara, pero también tenemos cooperativas de energías renovables, tenemos banca, tenemos seguros éticos, tenemos ropa y textil, tenemos formación, consultorías, tenemos compañía del teléfono, que también es cooperativa. Hay multitud de alternativas donde efectivamente se puede consumir de otra manera. Siempre está el debate, o sea, siempre está el discurso de es mucho más caro. Bueno, yo creo que al final es importante también consumir menos. O sea, en el momento en que se ajusta el consumo a las necesidades reales que tenemos y no entramos en esta lógica de consumir más y más constantemente, el consumo se ajusta. Yo siempre lo digo, por ejemplo, yo tengo un grupo de consumo. Montamos un grupo de consumo en mi barrio y efectivamente es consumo agroecológico, no solamente ecológico, sino que además es de circuito corto, de proximidad, conocemos a los productores y a las productoras y no me sale más caro. No me sale más caro porque al final consumo menos y consumo más verdura, consumo menos carne, es decir, hay una reflexión global sobre...
Tira menos comida. Tiro menos comida, efectivamente también. Estoy más conectada con mi comida y con lo que como, con qué necesito y qué no necesito y cómo lo proceso y cómo lo gestiono también. Y además estoy convencida de que gasto menos tiempo que una familia media que va al supermercado. Porque mi reparto es, por ejemplo, cada 15 días y los días que no me toca voy, lo recojo y me lo llevo a casa. Y eso, si quiero, son 10 minutos. Entonces, bueno, me parece que tiene que haber este tipo de reflexiones, me parece que además tenemos que organizar nuestro consumo colectivamente, no solamente el trabajo, sino también el consumo, porque al final se acaban haciendo, abarca un poco más, ¿no? Acabas conociendo a gente que es afín, se van articulando redes, más allá del quedar porque tienes una cooperativa de energía eléctrica, ¿no? Y tienes que organizarte en asamblea, acabas haciendo amigos y amigas, ¿no? Se van articulando otro tipo de cuestiones que no aquello que provoca el consumo rápido, inmediato, de centro comercial y de adicción prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que efectivamente por lo menos consulte qué hay dentro del mercado social para ver que poco a poco pueden ir cambiando. Y bueno, como reflexión final, en esto que estamos, el tema de reflexionar sobre el consumo, a mí me parece muy importante reflexionar también con la relación que tenemos con la tecnología, ¿no? Y todas estas plataformas de las que hemos estado hablando, y reflexionar también sobre qué relaciones laborales generamos a través de nuestros ámbitos de consumo y nuestros hábitos de día a día, ¿no? Dos cositas, dos reflexiones específicas. Uno es el tema del descuento. Nos encontramos en toda parte, descuentos, promociones, etc. Ahí no es la empresa que pierde cuando te propone algo, que sea el sector que sea Deliveroo Globo o que sea Mercadona, es lo que está detrás, el trabajador o la empresa que trabaja para Mercadona, que va a asumir esa pérdida que disfrazada por descuento de la empresa que te está vendiendo. Razonamos también sobre esto y podemos informarnos, hay muchos estudios o análisis sobre esto, ¿no? Yo creo. Y el otro aspecto es el trato, la persona. En pequeñas empresas o dentro de la economía social y solidaria, el acto de comprar o el acto de resolver, por ejemplo, alguna incidencia, se encontrará detrás una persona que lo puede resolver la duda, resolver la incidencia o lo que sea, o describirte cómo es el producto, el trato personal. De la plataformización o uberización, detrás no encontrarás una persona que te puede resolver un problema, que sea Globo. No sé si habéis visto en Twitter cuántas quejas intentando el cliente de Uber, Cabify, intentando localizar Uber de Cabify porque le han cobrado algo que no le tenía que cobrar. No se llega a resolver un problema, porque no hay alguien detrás, una persona que te lo puede resolver. Hay otros algoritmos, otras formas, y falta el trato personal. También eso yo creo que es algo importante. Sí, que en la economía social y solidaria, al final, como es pequeña escala, acabas conociendo, ¿no?, a las personas que están detrás. Yo conozco quién está detrás de mi eléctrica, cosa que las personas que trabajan con Endesa es absolutamente inviable. Yo conozco quién está detrás en mi banco, conozco quién cocina en los restaurantes en los que estoy, conozco incluso a los productores que proveen esos restaurantes, te conozco a ti, conozco, o sea, pues eso, al final generas red, y no solamente se pueden organizar colectivamente las relaciones laborales, sino también el consumo. Evidentemente es mucho más importante desde mi punto de vista organizar relaciones laborales, pero el consumo, al ser colectivo, puede ser organizado e impactar sobre estas relaciones laborales. Entonces, bueno, digamos que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y no son
apartados estancos, es necesario empezar a relacionarlos, ¿no? Y creo que como personas, tanto trabajadores, pero también como consumidoras y consumidoras, tenemos un poder que no estamos ejerciendo lo suficiente. Un circuito virtuoso en lugar que... Eso es, eso es.